buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Hoy empezamos la clase, hoy lunes 13 de julio del 2020. ¿Cómo han amanecido? Espero que bien, con la bendición de Dios y que todos estemos cada vez mejor para poder seguir adelante, ¿no? No se olviden que estamos en nuestro mes patrio, en nuestro mes de el cumpleaños de nuestro querido Perú. Así que hay que poner las banderitas en la casita, ¿ya? No se vayan a olvidar, ¿ok? Listo, muy bien. Ahora sí, para empezar la clase de hoy, hoy vamos a aprender sobre una etapa muy bonita que fue en nuestro Perú. Sí, me acuerdo que hemos hecho sobre las culturas, sí, hemos hecho también, antes de las culturas hemos aprendido sobre el hombre primitivo y de ahí decidieron las culturas, ¿no? Y ahora pues vamos a aprender sobre una etapa, como les dije, muy hermosa, muy bonita. Es la época incaica, ¿ya? Vamos a aprender sobre la época incaica. Perfecto, ¿comenzamos? ¿Sí? Muy bien. Para eso, les voy a empezar diciendo que, pues, para esta etapa muy interesante, muy bonita, que fue un gran logro para nuestro querido Perú, pues, comienza con las leyendas. ¿Qué son las leyendas? Las leyendas son narraciones, son historias que se han ido contando de generación en generación. Algunas leyendas son, digamos, como una especie de cuentos, ¿ya? De cuentos fantásticos que de repente nuestros antepasados, ¿no? Nuestros antepasados, pues, han ido contando a sus hijos, estos hijos han ido contando a sus hijos, ¿no? Ya cada vez han ido de generaciones, han ido narrando lo que ha pasado. De repente por ahí un poquito también, como que le han cambiado la historia y lo han hecho, como se dice, más fantástica, ¿no? Bueno, por ahí algunas cositas han cambiado, pero la leyenda en resumen es eso, es una historia, es una narración que se cuenta de generación en generación. Algunas son verdaderas y otras son fantásticas. ¿Qué quiere decir? Son imaginarias, ¿ok? Entonces, para empezar pues esta linda época, vamos a conocer dos leyendas que, digamos, empieza esta linda época y empezamos con la primera leyenda. Miren, acá hay dos personajes. Un hombre y una mujer. ¿Qué tendrán ahí? Miren cómo están vestidos. Tienen una capa. El hombre tiene un bastón. Miren arriba qué es lo que tienen en ese bastón, en esa vara. Aquí arribita. Tiene la imagen de un sol, ¿verdad? Sí, en su capa del varón también está la imagen, la cara de, parece de un sol. Miren la ropa que llevan ellos. ¿Quiénes podrán ser? Vamos a contar esta leyenda. Esta leyenda es justamente la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Ya? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. A ver, cuenta la leyenda que el dios Sol hizo salir del lago Titicaca. Hizo salir a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo para fundar una ciudad. Les dio una vara de oro y les dijo que donde se hundiera suavemente era el sitio indicado para fundar su gran imperio. Muy bien, vamos a pegar acá. Todavía no termina la leyenda. Dice también pues que ellos, que Manco Cápac y Mama Ocllo,
una vez que salieron del lago Titicaca, ¿no?, emprendieron su caminata. Manco Cápac con su bastón iba caminando, caminando y iba con el bastón, con la vara, iba hundiendo, hundiendo en todos los lugares por donde él estaba, ¿ya?, junto con Mama Oye. Cuando iban avanzando, pues llegaron a un cerro donde se llamaba el cerro Guanacaure, ¿ya? Guanacaure. En ese cerro, la vara de oro se hundió, ¿ah? Y la orden de su padre, el dios Sol, era que donde se hundiera la vara, iban a fundar el imperio, iban a fundar una ciudad. En esa ciudad, justamente, Manco Cápac tenía que enseñar a los hombres justamente a cazar, tenían que ser buenos guerreros, luchadores, para que su imperio, para que esa ciudad fuera cada vez más grande. Y Mama Ogllo tenía que enseñar a las mujeres a cuidar a los hijos, aprender a cocinar, también tenían que bordar, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice comúnmente, ¿no?, las mujeres tenían que aprender las cosas del hogar y los hombres tenían que ser grandes guerreros, grandes luchadores. Es así pues que Manco Cápac y Mama Oya fundan el imperio inca, ¿ya? Entonces, esa es la primera leyenda. Es la leyenda más conocida, la leyenda que casi todos nosotros desde pequeños también aprendemos, ¿no? Pero también existe otra leyenda, ¿sí? Esta leyenda es la leyenda de miren, ajá, esta leyenda justamente es la leyenda de 4 hermanos. Ajá, 4 hermanos también que tenían pues sus esposas. A ver, vamos a escuchar la leyenda. Ok. La leyenda de los hermanos Ayar. Cuenta la leyenda que de una cueva del cerro Tamputoco salieron 4 hermanos con sus esposas. Ayar Mango con Mama Ogllo, Ayar Cachi con Mama Cora, Ayar Uchu con Mama Rawa y Ayar Auca con Mama Huaca. Caminaron buscando tierras fértiles. En el trayecto, Ayar Cachi fue engañado y regresado a la cueva donde ellos habían salido, donde quedó encerrado. Los demás continuaron su camino hasta llegar al cerro Guanacaure. Aquí encontraron un ídolo de piedra y cuando Ayar Uchu se sentó encima, se quedó convertido en piedra. El resto bajó al valle del río Guatanay, pero Ayar Auca se adelantó y al llegar quedó convertido también en piedra. En este lugar, Ayar Manco fundó el imperio de los incas y construyó un templo al dios Sol. Muy bien. Vamos acá. Listo. Como ven, pues entonces, estas son las 2 leyendas más conocidas, pero entre las dos, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo es la que comúnmente, digamos, son las que se cuentan de generación en generación y es la que más conocemos. La leyenda de los 4 hermanos Ayar también es parte de esta historia de la época incaica. No es muy conocida, ¿no?, pero también es parte de esta historia, de esta época, ¿ya? Las dos historias, como ustedes han escuchado, fundaron pues el imperio de los incas en el cerro Guanacaure, ¿ah? Guanacaure. Manco Cápac y Mama Ogllo salieron del lago Titicaca, en cambio los 4 hermanos salieron del cerro, de una cueva donde está ubicada en el cerro Tamputoco. ¿Ok? Muy bien, listo. Estas son las 2 entonces leyendas que dan inicio a
un poco más a conocer sobre la época incaica. ¿Ya, chicos? Bien, retiramos esto entonces. Vamos a ponerlo por aquí. Después de las leyendas, pues, ¿no? Como ya hemos escuchado, después que han fundado el Imperio Inca, ¿no? Después que fundaron el Imperio Inca, y pues justamente pues este imperio, pues cuando se dice imperio es porque justamente es de una pequeña población, se hace cada vez más grande, su territorio comienza a crecer, ¿no? Y se hace cada vez más fuerte, más organizado. Y es justamente lo que los incas lograron hacer pues en esta época, cuando ya empezaron, cuando se fundó el imperio incaico, ¿no? Ya justamente pues este imperio comenzó a crecer. Eran pocas personas, una población muy pequeña, pero los hombres, pues como ya eran bien fuertes, bien luchadores, comenzaron pues a conquistar tierras, y es por eso que este imperio comenzó a extenderse, comenzó a crecer, ¿ok? Entonces, pues justamente es una parte, ¿no?, donde estamos nosotros ubicados en el continente americano, ¿no? En el continente americano, donde pues estuvo ubicado justamente el imperio Inca, el imperio de nuestro Perú, ¿ok? Ahora, ¿qué tan grande habrá sido? Pues, ¿qué tan grande habrá sido este imperio? ¿No? La Miss Isabela dice grande, pero ¿qué tan grande habrá sido? Tan grande tamaño, a ver, de repente del parque que está cerca de su casa, tan grande de repente será como toda una ciudad, todo un distrito. Vamos a verlo. Miren, aquí tenemos una imagen, para que se den cuenta qué tan grande habrá sido el imperio. El imperio de los incas se llamaba el imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? El imperio del Tahuantinsuyo. A ver, aquí está la imagen. Miren acá, aquí está el mapa del Perú. Es donde ahorita estamos ubicados nosotros. Aquí está el mapa del Perú. El Tahuantinsuyo era todo esto, miren, ¿hasta dónde estaba? Parte del Ecuador, de nuestro país vecino, Ecuador, el Perú, y se fue más acá, donde está Bolivia. También llegaron a conquistar parte de Bolivia, parte de Chile y parte también de Argentina. El Perú era bien extenso antiguamente. Todo esto era nuestro Perú. Esto era lo que pertenecía entonces al imperio Inca, al Tahuantinsuyo, ¿ok? Miren acá, esto de acá es justamente el mapa. Este pedazo es de parte del continente americano. Nosotros, los que vivimos acá en Perú, Ecuador, de Bolivia, Chile, pertenecen justamente al continente americano. Y este rojo que está aquí es justamente lo que era, así como ustedes ven acá todo esto era el imperio incaico. Miren, pues ve, grande, era bien extenso en América del Sur, ¿ok? Listo. Entonces, justamente como repetimos, el imperio del Tahuantinsuyo, que era el imperio inca, era todo eso. Miren qué tan grande pues ha sido el imperio inca, ha sido bien extenso, ¿no? Miren, todo esto pertenecía, tiempo pasado, pertenecía a nuestro Perú, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué sucedió entonces con todo este territorio que era pues parte de nuestro Perú, ¿ok, chicos? Entonces, ¿cómo se llamaba el imperio de los incas? Tahuantinsuyo. Y justamente pues el Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 suyos. Justamente hemos visto aquí, a ver, para que se den cuenta, vamos a sacarlo otra vez. Miren, acá hay 4 colores.
¿sí? El celeste es uno, por acá este es rosadito, ¿me parece? Sí, es rosadito, amarillo, y acá hay uno más pequeño. Este pequeñito también era otro suyo. Suyo quiere decir pues, 4 lados. ¿Ah? Suyo quiere decir 4 lados. ¿Ok? Entonces, ahí estaban los 4 suyos. ¿Ya? ¿Cómo se llamaban justamente los suyos? Chincha y suyo, antisuyo, colla suyo y antisuyo. ¿Ah? Ahí están los 4 suyos. Perfecto. Entonces, a ver. Sí, ya no se olviden. Tahuanti suyo quiere decir 4 lados, ¿ya? ¿Cómo se llamaban entonces? ¿Sí? Acuérdense, ¿ya? Chincha y suyo. Vamos a anotarlo, chicos, ¿ya? 1. Chinchay. Chinchay, suyo. ¿Ya? Colla suyo. Colla suyo. Antisuyo. Y tenemos a continsuyo. Perfecto, ya, chincha y suyo, colla suyo, antisuyo, perdón, antisuyo, antisuyo y contisuyo, ya, listo, perfecto. Entonces estos eran los 4 lados del tahuante suyo. Miren, acuérdense todo lo que habían pues conquistado, muchas tierras y todo lo demás, ¿ok? Ahora, ¿dónde estaba ubicado el Tahuantinsuyo? El Tahuantinsuyo está ubicado en un lugar muy hermoso, muy bonito que tenemos hoy en día y que está considerado pues patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que ese lugar nunca puede ser destruido, nunca puede ser derrumbado para crear casas, edificios, parques, no. Ese lugar va a permanecer ahí por siglos y siglos, ¿no? Nunca nadie le puede hacer. Y eso está protegido. El imperio de los incas, pues el Tahuantinsuyo estaba ubicado, su lugar central, el lugar centro, el punto principal está ubicado en el Cusco. A ver, ¿quién se acuerda de esta imagen? Por ahí de repente lo han adivinado. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? ¿Se acuerda? De repente por ahí lo han visto en alguna revista. ¿Ah? ¿Dónde está? Ubicado. Ajá, en el Cusco. Cusco se puede escribir de 2 maneras, por favor, ¿ah? ¿Sí? O así. No hay ningún problema, ¿ya? Entonces, el punto principal, el lugar centro, digamos, el ombligo, así. ¿Ah? Su sede principal era el Cusco. Aquí, pues, como ustedes ven en la imagen, justamente, pues, hicieron sus, digamos, el lugar, ¿no? Su concentración con piedras, ¿no? Bueno, imagínense todas las piedras que han tenido que cargar, porque está casi en altura, es en un cerrito, ¿no? Está en altura, y pues tenían que cargar todas esas piedras, estas rocas tenían que cargar, imagínense, todos tenían que trabajar, por eso eran hombres muy fuertes, guerreros muy fuertes para poder transportar, pues cargar y todo eso, ¿no? Ahí no existía grúa, no existían pues cosas para poder cargar esas piedras grandotas, ellos mismos las tenían que cargar, ¿ya? Entonces, el lugar principal es el Cusco. Ese es el punto principal del Tahuantinsuyo. ¿Ok? Su idioma
idioma principal era el quechua. ¿Ya? Hablaba quechua, era su lenguaje, así como nosotros estamos hablando ahorita. Esto lo que estamos ahorita hablando no es quechua, ¿ya? Es el idioma español o el castellano, ¿ok? Y antiguamente, pues ahí en la época incaica hablaban, su lengua materna era el quechua, ¿ya? Listo. A ver, pasamos a otro punto. Por aquí. Perfecto. Ahora, en la época del, en esta etapa inca, en esta época inca, pues todo era muy, digamos, era todo trabajo, era todo, entre todos ayudaban, ¿no? Todos colaboraban y todo lo demás. Pero tenían una organización, así como ustedes en la casita, la organización. Mamá de repente es la que tiene que ir al mercado, es la que sabe que cocina, sabe a qué hora tienen que hacer sus tareas, sus trabajos, a la hora que ustedes tienen que ayudar en casa, ¿sí? Igual papá también se organiza y sabe qué tiene que hacer, tiene que ir a trabajar, que de repente en la noche puede ayudar también a los hijos, a los pequeños, para que hagan sus trabajos, ¿ok? Y ustedes también se organizan, ¿no? Entonces cada uno tiene su función, cada uno tiene su organización, ¿ok? Entonces en esa época también se habían organizado. ¿Y de qué manera? Justo así. Esto es una pirámide de organización, ¿ya? Una pirámide de organización. A ver, esta pirámide, como ustedes ven acá, dice Inca, ¿ya? Acá dice Inca. Acá dice nobleza y acá dice pueblo. En la parte principal, en la puntita, está el Inca. ¿Por qué? Porque el Inca era el jefe máximo, era el más importante. Él era el que ordenaba, mandaba en el imperio incaico, en el Tahuantinsuyo. La nobleza eran personas importantes, como por ejemplo, vamos a poner acá, como por ejemplo, pues en la nobleza era la esposa, familiares del Inca, sus hijos, ¿no? Sus hijos del Inca, ¿ya? De repente guerreros que eran los guerreros que conquistaban más tierras, más lugares para que ese imperio siga creciendo, siga extendiéndose, ¿no? Por todos los territorios. Entonces, esos guerreros también pertenecían a la nobleza, ¿no? Y finalmente, como ustedes ven aquí, pues decía el pueblo, ¿no? El pueblo ya eran todos las demás personas, por ejemplo, los vendedores, agricultores, comerciantes también, ¿no? Que vendían de repente algunas cosas, ¿no? Entonces, ellos pertenecían a la gente del pueblo, ¿ya? Entonces, la gente del pueblo no podía hablar con el Inca. La nobleza no se podía juntar con la gente del pueblo. Eran muy estrictos. La gente del pueblo vendía, hacía sus trabajos, se iban a sus tierras de cultivo, a sus hogares, ¿no? Pero no podían ir, me voy a ir a visitar al Inca, le voy a ir a hablar al Inca. Así como nosotros, por ejemplo, hoy en día tenemos un presidente, entonces yo no voy a decir, mi Sibela va a ir a visitar al presidente un ratito, voy a ir a conversar con él, voy a ir a su casa, voy a ir al Palacio de Gobierno, voy a ir a irme al restaurante a almorzar con él. No, era imposible. La nobleza tampoco, como repito, no se podía mezclar con la gente del pueblo, o la nobleza de repente también hasta para ver al Inca, que era el jefe, como repito, el jefe máximo. Entonces la nobleza, a pesar que eran la esposa, los hijos, los guerreros, era también un poco difícil de comunicarse pues con el Inca. El Inca era una autoridad tan protegida
ida, ¿no? Que tenían que, como se dice, era algo imposible de verlo porque era considerado el hijo del dios Sol, ¿ya? Era el hijo del dios Sol. Es por eso que era imposible acercarse al Inca con facilidad, ¿ya? Ahora van a ver otra cosita que ahí también se van a dar cuenta de que cómo era el Inca. Pero acuérdense pues que en la organización social, ¿no? En primer lugar tenemos el Inca, el segundo la nobleza y en tercer lugar al final tenemos la gente del pueblo, ¿ya? La gente del pueblo, ¿ok? Listo. Vamos a retirar esto de aquí. Perfecto. Ahora, después de eso, como les dije, el Inca pues era una persona muy cuidada, nadie se le podía acercar, era considerado el hijo del dios Sol. Y como era el hijo del dios Sol, era pues un personaje muy importante, ¿ya? Aquí tengo una imagen, miren. Miren cómo está el Inca. Ya, bueno, esta es una representación, ¿ah? Esta es la imagen del Inca. Pero miren, dense cuenta cómo se vestía el Inca. El Inca tenía pues las mantas más hermosas, más coloridas que la gente del pueblo o las esposas lo confeccionaban, tenían que tejerlo, ¿ah? Tenían que tejer, era especialmente para el Inca. Aquí, como ustedes ven, tiene la imagen del dios Sol que estaba hecho de oro, sus orejeras, que eran como dos aretes muy grandes, pero también de oro, brazaletes, su bastón de oro, hasta las sandalias. Y miren, ¿dónde está él? Aquí el Inca no podía ni siquiera pisar el suelo, no podía caminar ahí como cualquier persona de nosotros, porque como era el hijo del dios Sol, entonces tenían que tenerlo muy cuidado. Hasta el asiento, ¿no? Su trono era hecho a base de oro. Miren, acá su, su corona, su vincha, que también se ponía pues, ¿no? El jefe Inca también es de oro. Prácticamente al jefe Inca era pues todo un personaje muy importante en el imperio. Él era el que daba las órdenes o que miraba qué es lo que tenían que hacer, pero pues él no podía estar en todos los lugares a la vez. Si pasaba algún problema en un lugar o en otro sitio, entonces él no decía, ya, me voy a ir para allá, me voy a ir a buscar, voy a ver qué solución hay, qué problemas hay por acá, qué problemas hay por allá, voy a ir a buscar. No. Entonces él lo que hacía era pues justamente mandar a su representante, ¿no? El representante iba y daba pues solución o venía y le contaba al Inca, y pues de esa manera ya el Inca de repente ya podía conversar, buscar una solución y ese representante regresaba al lugar y solucionaba el problema, ¿ya? Entonces el Inca pues siempre paraba, como se dice, encerrado para que nadie lo vea, para que nadie lo toque, nadie de repente, nadie lo hiciera daño, ¿no? Porque de repente alguien lo podía matar, ¿no? Entonces, por eso estaba siempre muy bien cuidado, ¿ok? Entonces, esta era pues la manera de cómo se vestía el jefe Inca y de cuánto, miren, ves, puro oro, plata, ¿no? Y lo tenían que tener bien cuidado, ¿ok? Listo. Ahora vamos a contar sobre, en esta época también pues se realizaba, como les dije, bastantes trabajos en esta época para que justamente pues
el imperio funcione, para que cada vez sea más y más grande. Pero había un trabajo también muy importante, ¿sí? Aparte de que los guerreros pues conquistaban más tierras o más lugares para que se siga extendiendo el imperio inca, también pues se consideró a la agricultura como uno de los principales trabajos en esta época. Aquí un detalle, chicos. Miren lo que utilizaban antiguamente la gente del pueblo, ¿no? La gente del pueblo era la que cultivaba pues las tierras. Aquí están de repente las esposas, las mujeres que también tenían que ir a cultivar, ayudar en la agricultura. Y ellos usaban esta especie de, como digamos un bastón. Miren acá, ponen el pie, aquí están poniendo el pie y aquí ponen la mano, ¿sí? Esto de aquí, chicos, era como una especie de bastón, ¿sí? Que como les repito, que ponían el pie, como les dije, ponen el pie y jalaban con la mano para poder mover la tierra. Esto de aquí, miren ahí, para eso servía, para poder mover la tierra, para que sea más suave, para que sea más fértil, y las mujeres ponían las semillas. Ellos lo único que hacían pues, era ablandar la tierra. Y aquí está la aguatera. La aguatera era la encargada de dar agua a todos los que trabajaban pues justamente en la agricultura. ¿Ah? ¿Y por qué les pareció tan importante este tipo de trabajo, la agricultura? Claro que también hicieron otros como la ganadería, ¿no? Voy a repetir, la agricultura, y hubieron otros trabajos. Pero la agricultura fue algo más importante, porque con la agricultura pues tenían justamente sus cosechas, sus alimentos para el día a día, ¿sí? Entonces, la agricultura también de una cierta manera era algo que les ayudaba cuando sembraban y salían las cosechas, salían las plantas, pues, ¿no? Salían las plantas y cosechaban muy bien, salían sus papas, su choclo, su camote, ¿no? su yuquito. Entonces ellos estaban muy contentos. Ellos pensaban que cuando la cosecha era muy buena, era porque el dios Sol los había premiado. Estaban muy contentos. Pero si la cosecha no salía, las plantitas se secaban, no salía bastante, papas, yuca, camote, salía poquito, era porque el Sol estaba muy molesto o estaba triste, y es por eso que su cosecha no salía muy bien. Entonces cada vez para ellos la agricultura era muy importante. Aparte de su alimentación, pues como repito, también era pues parte de lo que ellos sentían en agradecimiento al dios Sol, ¿ya? En esta época también pues se cultivaron lo que vienen a ser los animalitos como la llama, la alpaca, la vicuña, que eran los auténidos más importantes en esta época, ¿sí? De los tres, la llama, la alpaca y la vicuña, la alpaca era el auténido mucho más representativo, mucho más valioso para ellos justamente por su pelaje. Porque el pelaje de la alpaca era pues un pelaje mucho más suave ese pelaje pues confeccionaba las vestimentas justamente para el jefe inca o para ciertas ceremonias importantes. La llama era considerado también, digamos, para justamente confeccionar ciertas prendas, pero sobre todo fue para, digamos, como un animal comestible, o sea, se lo comía, o también como animal de carga, o sea, ponían todas sus cosas ahí en el lomo de la llamita y la llama pues transportaba todo eso, ¿no? Entonces, era pues digamos un animal no muy, digamos, no muy representativo en esa época como importante, ¿ok? De los tres, repito, la alpaca era la más importante. La llama y la vicuña pasaron a ser después, ¿ya? A ver, otra cosa muy importante en esta época, ¿sí? Justamente pues que algo muy valioso había en esa época.
en esa época justamente había mucho oro, mucha plata, había cualquier cantidad. Para ellos, para los incas, ¿no? Para la gente del pueblo, la nobleza, el oro y la plata, digamos, se hacían sus joyas, sus orejeras, sus pulseras, sus vasos ceremoniales. ¿Se acuerdan que hemos aprendido también parte en la que es la cultura? Entonces, también pues para ellos era pues algo, digamos que hacían sus adornos, pues, ¿no? Pero no los daba, digamos, como un valor como hoy en día lo tenemos. Uy, si tenemos unos aretes de oro, es algo muy valioso porque cuesta mucho, igual que la plata, ¿sí? Para ellos era algo que de repente sí lo tenían, pero no lo sentían como algo de grandeza, que, ay, yo tengo oro, hoy sí, yo tengo mis aretes de oro, tengo mi collar de oro, mi pulsera de oro, mis anillos de oro, no. Ellos simplemente confeccionaban sus adornos, sus accesorios, ¿no? Para ceremonias especiales, ¿ya? En cambio, hoy en día, pues las personas que, bueno, tenemos de repente un aretito de oro, un collarcito de oro, hay que cuidarlo mucho porque cuesta mucho dinero, ¿sí? Pero antiguamente no les daban ellos el valor como que eran supermillonarios o que se creían muy importantes porque tenían oro. No, ellos simplemente lo tenían como un metal precioso, sí, pero para hacer ciertas cosas. ¿Ya, chicos? Entonces, con eso vamos terminando un poquito de... Sí, miren, qué interesante es todo esto, ¿no? En la época incaica, ¿cuántas cosas pasó en nuestro Perú? El Perú era muy extenso, tenía buenas costumbres, la gente era muy educada, todos ayudaban, todos se iban, si alguien tenía un problema, todos iban a ayudar a esa persona. Si a alguien le faltaba cosechar, tenían que sacar de repente la papa de su chacra. Las personas, también toda la gente del pueblo iba a ayudar a sacar las papitas. Si alguien de repente, el Inca decía que tenían que construir un puente para ir al otro lado, todos tenían que ir a trabajar. Ahí nadie decía que no. Las únicas personas que no podían hacer ese tipo de trabajo eran los ancianos y los niños. Ellos eran las dos únicas clases de personas que no podían, digamos, salir a este tipo de trabajo. Pero los demás, sí, hombres y mujeres tenían que ir a trabajar, pues era una orden del jefe inca, ¿ya? Y para terminar, sobre la educación, ¿cómo estudiaban antes los niños de la época incaica? Pues como ya les he dicho, que en la clase social pues no se mezclaban, ¿no? No se mezclaban todos ellos. Entonces, por ejemplo, en la nobleza, los hijos de la nobleza se iban justamente, ellos eran los únicos que aprendían o que se iban a las escuelas, pues no, se iban a las escuelas a aprender, digamos, hablar mejor el idioma quechua, de repente a que sean pues guerreros, porque en esa época no existían los cursos de aritmética, comunicación, personal social, arte, no existía. Para ellos la educación pues era otra manera. Los hombres, los niños, tenían que aprender de chiquitos a ser super guerreros para poder seguir conquistando y ayudar a su imperio. Y las mujeres pues tenían que aprender las labores también de la casa. Pero tenían que ir por separado. A un lado iban solamente los varones y a otro lado iban solamente las mujeres. No iban juntos, ya no era un solo lugar. Y también pues, en esa época no se llamaba ni profesor ni miss, se les decía amautas. A los amautas eran pues justamente personas encargadas de enseñar a los hijos de la nobleza.
¿Y qué pasaba con los hijos de las personas que pertenecían al grupo del pueblo? Justamente ellos pues también aprendían las labores de la casa, pero no iban a las escuelas, ese tipo de escuelas no iban. Ellos se quedaban en su casa y la misma familia le enseñaba. La madre, el padre o el abuelo, ¿no? Ellos eran los encargados de enseñar a sus propios hijos. Ellos no iban a las escuelas especiales de esa época, solamente iban los hijos de la nobleza, nada más. Y los amautas les enseñaban a ellos. En cambio, los niños del pueblo no, solamente aprendían con sus padres o alguna persona mayor en casa, ¿ya? Y pues existieron también tres leyes muy importantes. Tres leyes que hoy en día, chicos, hay que aplicarlos. Lamentablemente, nuestro Perú ha ido cambiando poco a poco y pues se ha ido perdiendo muchas costumbres. Entre estas leyes o normas, ¿ya? Habían tres principales. No seas mentiroso. No seas ladrón. No seas ocioso. Eran las tres principales normas de convivencia en el Imperio Inca. Persona que mentía, que robaba, que no ayudaba en las cosas que tenían que hacer en general, sea construir un puente, tenían que ayudar en alguna chacra, en la agricultura, en la ganadería o algo, lo consideraban como una persona ociosa. En esa época, chicos, por eso vuelvo a repetir, eran muy estrictos, todos tenían que cumplir para que ese imperio siga creciendo. Esas eran sus tres normas muy importantes. Hoy en día hay mucha gente que miente, gente que roba y hay gente pues que no les gusta trabajar y lo único que hacen pues de repente estar en las esquinas, como los chicos que hoy en día pues, se les conocen los famosos pandilleros, ¿no? Esos chicos que deben estar estudiando, deben estar aprendiendo algo, deben estar buscando un trabajo. En cambio en esa época no había esa clase de gente, ¿ya? Y para finalizar, hay algo muy interesante. Justamente en esta época también los incas realizaban muchas ofrendas, hacían fiestas especiales, ceremonias especiales para rendir culto a algunas cosas que consideraban ellos dioses. Sí, nosotros hoy en día tenemos un solo Dios, pero para ellos en esta época todo lo que pertenecía a la naturaleza era un dios. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. A ver, ¿a quién rendía Dios? ¿A quién rendían culto? Rendían culto a la luna. Ellos consideraron a la luna como la esposa del sol. Entonces para ellos el sol era su dios, era el dios más importante para ellos. Cuando ellos veían que el sol salía era porque, oh, Dios Sol está contento, está feliz, hoy es un día muy bonito, muy alegre. Cuando ya el sol se metía, cuando el sol se metía, ellos pensaban que el sol se iba a dormir y que al día siguiente tenía que salir muy temprano. Y mientras que el sol se iba a dormir, salía su esposa la luna. ¿Ah? Y también tenían miedo cuando pensaban ellos que el sol no salía en el día y de repente comenzaba a oscurecerse, las nubes estaban negritas, ¿no? Y de pronto se escuchaban ruidos. Era porque el dios sol está molesto. Y se escuchaban los
truenos, los relámpagos, se escuchaban, ¡ay, qué miedo! Dios Sol está molesto, lo hemos hecho. Y pues eso era la manera que ellos creían. Creían casi en todo. También creían en la Pachamama. La Pachamama era pues para ellos la tierra, como les dije, cuando ellos cultivaban pues era porque era algo especial. Entonces ellos también pensaban pues que la tierra era un dios, en este caso algo muy importante para ellos, y tenían que también rendirle homenaje, tenían que hacerle fiesta, culto, ¿no?, a todos los dioses. Prácticamente ellos tuvieron muchos dioses, pero su dios principal justamente fue el sol. Listo, chicos, entonces, bueno, ha sido una historia muy bonita sobre nuestra época incaica. Espero que les haya gustado. Hemos aprendido un poquito de todo, de cómo se inicia esta época con las leyendas. Acuérdense que son dos, y pues un poquito de cada cosa, del Inca, de la educación incaica, qué dioses ellos adoraban, ¿no?, de las clases sociales que estaban divididas y otras cositas más. Bueno, hasta aquí se termina la clase con en este tema de la época incaica o etapa inca. Chao.